Hola, soy Sasia Alejandre de Canal Red. Estamos aquí en el área de operaciones de Claudia Sheinbaum a tan solo unos minutos de que se cierren las urnas. Estamos esperando a que llegue Claudia para dar un discurso a las 6 de la tarde para anunciar el cierre de las urnas. A las 10, entre 10 y 11 de la noche, se va a hacer el cierre de los resultados preliminares electorales y después, lo más probable es que gane Claudia Sheinbaum como presidenta de México, se celebrará el triunfo en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Les iremos informando. ¿Nos podrías explicar qué significa el término de prosperidad compartida para una audiencia de Europa y sobre todo qué homólogos podrías encontrar de otras experiencias en otros países del mundo? Bueno, claro que sí. La prosperidad compartida, que es la meta que la doctora plantea para México en los próximos 6 años de su administración, pero vaya, también como meta de largo plazo, lo que desde luego desarrolla es que el momento de México en el mundo, entendido como la estabilidad macroeconómica y los altos indicadores por la relocalización o el nearshoring que pudieran detonar pues inversiones extranjeras directas récord, peso fortalecido, índice de desempleo muy bajo, entre otras cosas, pues se tienen que traducir en mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales para todos. Mejor acceso a vivienda, mejor acceso a educación, mejor acceso a salud, mejor acceso a movilidad, transporte público y desde luego con los 5 elementos que haya planteado: la inclusión, la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y simplificación y las vocaciones regionales. Entonces, ¿de qué experiencias en Europa? Bueno, ahora vemos en Europa, hace 2 semanas firmaron algo en Alemania, por ejemplo, que contiene el propio término Shared Prosperity, que es algo similar. En Francia, el evento de Choose France está otra vez hablando de cómo se reindustrializa Francia, trayendo cadenas de valor que antes estaban pues o en el Medio Oriente o en Rusia, y también tratar de atraer valor a lugares o países más cercanos geográficamente y en valores. Y en ese sentido, pues estamos muy a tono con el nuevo resurgimiento de una política industrial, de una política monetaria, de una política, vaya, incluso comercial y de atracción de inversiones que premie los grandes, digamos, la resolución de los grandes problemas en el mundo. Muchísimas gracias, Altagracia. Te quería preguntar, ¿cómo cree que las mañaneras son un ejemplo de cómo disputar el poder mediático para todo el mundo en un panorama mundial en donde parece ser que los medios comunes, que los medios comerciales están acaparados por la derecha? ¿Cómo es que la mañanera puede ser un ejemplo para todo el mundo de cómo disputar eso desde la izquierda? Gracias, Sasia Alejandre, pues agradecerte antes que nada a todos pues esta entrevista y un saludo hasta España. Pues mira, efectivamente tú has hablado de medios, pero hay que diferenciar medios mercantiles de manipulación. Los medios, tu medio, mi medio, somos medios privados que respondemos a intereses comerciales, económicos, hasta políticos, y todos tenemos una inclinación. Y bueno, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde antes de ser presidente de todos los mexicanos, él siendo jefe de gobierno tenía las mañaneras como jefe de la Ciudad de México. Él está acostumbrado a dar este ejercicio de comunicación circular que no se habían atrevido ninguno de los presidentes del 2018 para atrás, casi 70, 80 años de que ni priistas ni panistas quisieron dar conferencias o entrevistas a reporteros. Entonces el presidente es un maestro en el ejercicio periodístico, aunque él no es periodista, tiene mucho conocimiento de la ciencia de la comunicación. Entonces, la verdad es que las mañaneras son un elemento fundamental para la democracia mexicana, porque es una rendición de cuentas, porque es un ejercicio pedagógico, un ejercicio hasta musical, porque nos pone música en algunas ocasiones
para todos los televidentes y las audiencias, y ahí está el rating, ahí están los números, ahí están el rating de preferencias de la mañanera, que le han quitado en México toda la audiencia que tenían los noticieros por la mañana, y él es el que marca hasta el día de hoy, a 4 meses de que termine su administración, sigue dando la noticia, sigue dando por dónde es la línea política para nuestro país. Muchas gracias. Seguimos aquí en el área de operaciones de Claudia Sheinbaum, en el Zócalo capitalino. Acabamos de escuchar los primeros resultados preliminares por Mario Delgado, el presidente del partido Morena, y lo que sabemos hasta ahora es que 5 encuestas apuntan a una victoria de Clara Brugada para la jefatura de la Ciudad de México, así como también una victoria para Rocío Nale en el estado de Veracruz, un estado clave, históricamente gobernado por el PRI y que puede servir para seguir usando las refinerías al servicio de la Cuarta Transformación. Va a haber una ampliación del puerto de Tuxpan y también el agua del río de Tuxpan va a poder servir como abastecimiento de agua para el resto del país. Les seguiremos informando si tenemos más resultados. Me gustaría preguntarle, ante el fenómeno global del lawfare, ¿cómo se ha vivido esto en México y cuáles son los planes de la Cuarta Transformación para este nuevo sexenio y cómo puede ser una vanguardia para el resto del mundo para combatir esta operación de choque y de guerra mediática y judicial? Obviamente que vimos un lawfare muy claro a lo largo de toda esta administración, particularmente muy grave una reunión de la presidenta de la Corte con el presidente de un partido político y magistrados electorales, amenazas a estos magistrados por parte de la presidenta de la Corte. Creo que esto nos mueve a reflexionar que requerimos una reforma al Poder Judicial que garantice su independencia. Nadie quiere someter al Poder Judicial, pero sí que deje de ser un instrumento de oposición a los avances que el pueblo de México ha votado por segunda ocasión en nuestro país. ¿Y qué le diría a esa derecha que dice que renovar el Poder Judicial es una amenaza en contra de la democracia? La única amenaza es a sus privilegios. Tienen tomado el Poder Judicial, entonces es lógico que esta reforma en principio no les guste, pero habrá que ir construyendo la reforma necesaria y posible. ¿Y en qué se basa esta reforma y también cómo se compara con otros procesos de planeación de una reforma del Poder Judicial en el resto del mundo, sobre todo en España, nuestro medio es de España, que también se está poniendo esa medida en la mesa? Hay una crisis de la justicia constitucional en todo el mundo, solo que parece que no se entiende o no se quiere entender por algunos aquí en México, y hay que entenderlo y hay que responder a eso. Yo tengo la impresión de que una vez que se formalice y el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa, pues iniciar un proceso de diálogo con las otras fuerzas políticas, con la sociedad, para tratar de avanzar hacia la mejor reforma, una reforma que verdaderamente implique un avance. Muchas gracias, juez. ¿Qué papel ha jugado la formación política en este sexenio de la Cuarta Transformación y cuáles son las tareas pendientes que quedan todavía por resolver y por seguir ahondando en este segundo piso de la transformación? La formación política es absolutamente indispensable en cualquier proceso de transformación y es indispensable en todas sus fases. Si tú revisas la historia de las transformaciones a nivel mundial, te vas a dar cuenta que toda transformación viene precedida de un trabajo muy importante de formación política. Lo que suele ocurrir es que cuando los movimientos triunfan y llegan a gobierno, dejan de hacer formación política para hacer gobierno, porque el gobierno exige una cantidad enorme de esfuerzo, ¿no? Y una cantidad enorme de talento, entonces se lleva a todos los cuadros que hay. Nosotros partimos del principio de que si queremos no perder las calles, si queremos no perder a la opinión pública, si queremos no perder al partido, tenemos que profundizar la formación política de la gente. Y eso hemos hecho y ha funcionado. Y lo que me llama mucho la atención es que el Instituto de Formación Política ha sido muy importante en muchas de las fases de este proceso y ha contribuido de manera eficaz a resolver varios problemas, ¿no? Y eso, pues la verdad, me da mucha satisfacción. La tesis que hay detrás de esto es muy sencilla. Es que la formación política sí transforma a la gente. La formación política masiva transforma a la sociedad. Y la otra tesis es muy simple. La otra tesis se basa en la idea de que sí puede existir una inteligencia colectiva. Pues si tú juntas a un montón de gente y discutes y la gente está todo el tiempo dándole vueltas a qué es lo que hay que hacer, sí construyes una cosa que puede impactar a la sociedad.
Y hablando, por ejemplo, de retos, ¿no? A veces algunas escuelas y algunos países que hacen formación política pueden caer en la sobreintelectualización y en alejarse de las calles y en quedar en un fenómeno un poco abstracto. ¿Cómo se hace una formación política que tenga ese equilibrio entre la academia y las calles? Pues tienes que formar a gente que no deje nunca las calles. Y fíjate, es una enseñanza de López Obrador. López Obrador dice con frecuencia que lo que le pide a sus funcionarios es poco escritorio y mucho territorio. Entonces, pues ha dado el ejemplo con eso. Y yo sí creo que el territorio es indispensable para cualquier proceso de formación política, y en eso estamos. Muchas gracias, Rafael. Javier, me gustaría preguntarte cuáles han sido tus impresiones estando aquí en la campaña y en el día de las elecciones. Bueno, pues hemos visto una jornada electoral de alegría y de movilización popular. Yo he visto un pueblo consciente que sabe que con la política se ganan derechos y se equilibran las fuerzas con las élites y con las oligarquías, y que por eso era importante continuar el proceso de López Obrador y continuar con ese segundo piso de la cuarta transformación de la mano de Sheinbaum. Creo que estamos ante una movilización popular y ante una victoria popular sin precedentes, que además creo que va a marcar un rumbo progresista en el continente. Por tanto, yo he vuelto a ver, ¿no?, esa alegría de un pueblo que cree que la política es la mejor ética colectiva para seguir ganando derechos y para seguir mejorando sus vidas. Y bueno, hablando sobre ese rumbo progresista del continente, también expandiéndolo a lo global, ¿cuál crees que sea la moraleja de este nuevo piso de la Cuarta Transformación y su inminente victoria para Europa, para España, también en un contexto de elecciones europeas que se vienen ya? Pues que a los procesos políticos hay que meterle siempre mucho pueblo, y que donde el palacio no alcanza, donde parece que los cambios cuestan mucho en las instituciones, creo que se desbloquean cuando el pueblo entra en escena. Yo sé que mañana muchos periodistas occidentales cínicos dirán que esto es populismo y dirán que las colas que se han visto hoy en México es tercermundismo. Yo les digo que no entienden lo que es la democracia. La democracia justamente es esa irrupción de los de abajo, de la parte sin parte, que vienen a demandar lo suyo. Por tanto, yo creo que América Latina y en concreto México pueden seguir siendo un buen ejemplo para la izquierda europea y para la izquierda española. Muchas gracias, Javier. Después de varios retrasos del Instituto Nacional Electoral en anunciar los resultados del conteo rápido, ahora se dan a conocer y ahora sabemos que es un hecho, que Claudia Sheinbaum arrasa con un 58.3% a un 60.7%, mientras que la opositora Xóchitl Gálvez tiene apenas un 26.6% a un 28.6%. Entonces ahora podemos afirmar el triunfo de Claudia Sheinbaum para la presidencia de México. Me gustaría preguntarte cuáles han sido tus impresiones estando aquí en la campaña y en el día de las elecciones. Bueno, es un momento de emoción, ¿no?, teniendo en cuenta que hemos estado todo el día recorriendo diferentes casillas, colegios electorales, donde hemos visto total normalidad, pero además muchas ganas de votar, ¿no? Había filas de horas para poder votar. Una movilización masiva en lo que son las elecciones más importantes que ha tenido México, con prácticamente 100 millones de personas llamadas a las urnas para elegir más de 20.000 cargos públicos, y que finalmente ha acabado con la elección tanto de Claudia como de Clara. Yo creo que es un momento de emoción, teniendo en cuenta que, habiendo una corriente internacional reaccionaria, que gane una persona concienciada a favor de la justicia social, de la lucha contra el cambio climático, de los derechos sociales, del feminismo. Yo creo que es una magnífica noticia para todas las personas que nos sentimos de izquierdas, pero también yo creo que para cualquier demócrata hoy es un buen día. Y bueno, también hablando de esa internacional reaccionaria, ¿qué significa el triunfo de la Cuarta Transformación en términos globales y también para Europa, también en vísperas de unas elecciones europeas que se vienen? ¿Cuál es la moraleja y también cómo se podría articular una internacional de izquierdas? Así es, ¿no? Yo creo que es la ocasión de poder consolidar todos los derechos que se empezaron a consolidar en el gobierno de AMLO, y ahora yo creo que hay un ejemplo para dar al mundo de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente cuando vemos en este continente que tenemos la antítesis, que es el ejemplo de Milei, que estamos viendo como un ejemplo reaccionario de recorte de derechos. Yo creo que aquí se va a vivir un modelo que
ya decía antes que cualquier persona y cualquier formación que se sienta de izquierdas, progresista, incluso demócrata, va a tener aquí un ejemplo en el que mirarse y un país y un gobierno con el que trabajar conjuntamente a favor del reconocimiento de derechos y hacer una internacional progresista y pro derechos. Y bueno, también me gustaría preguntarte en clave histórica, ¿qué nos puedes contar ahora en tu experiencia estando en México? ¿Cuáles son los vínculos entre Euskal Herria y México que existen y que siguen ahora y que tal vez se puedan seguir fomentando con la Cuarta Transformación? Bueno, en este momento hay más de 40.000 vascos censados en México, pero son millones de personas las que tienen algún vínculo o se sienten vascas, ¿no? Lo que suele ocurrir en muchos países latinoamericanos, que hay más gente que se siente vasca que en Euskal Herria, que apenas llegamos a los 3 millones de habitantes. Pero también en vínculos históricos hay que recordar el trabajo de acogida que hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Acogiendo a miles y miles de refugiados que llegaron de Euskal Herria y de otras zonas del Estado, y cómo olvidar, ¿no?, a esos más de 400 niños de Morelia que llegaron a México siendo unos niños y que encontraron una casa de acogida y que fueron recibidos aquí como uno más, y que muchos de ellos aún viven, están aquí y crearon sus familias aquí. Muchas gracias, John. Acabas de decir que esto no es un mero triunfo electoral, que es una revolución. ¿Cómo le podrías explicar esto a una audiencia de España y a una audiencia de Cataluña también y de toda Europa? Bueno, que en un contexto internacional de ascenso de la ola reaccionaria, donde todo el mundo pensaba que no se le puede derrotar a la extrema derecha, que en México haya eso pasado, con un 60% de los votos para la candidatura de Claudia Sheinbaum, quiere decir que aquí ha habido un pueblo movilizado, que a pesar de las cuentas falsas, de las granjas de trolls, de las fake news, del dinero que se puso, salió a contrarrestar eso. Eso solamente se puede llamar una revolución. Imaginarse a toda esa gente campesina que hoy se levantó a meter el voto en una urna para frenar a la ultraderecha y defender el legado de la Cuarta Transformación, solo tiene ese nombre y prueba que esas revoluciones pacíficas son posibles. Y bueno, ahora mismo, ¿qué representa América Latina para una esperanza también para Europa, y de cómo se están generando algunas de las claves para esa revolución pacífica y también las medidas que se van a hacer el día después del triunfo, como renovar el Poder Judicial y todas las propuestas de Morena para este segundo piso? ¿Qué significa esto para Europa? Bueno, yo creo que tiene un significado profundísimo. Obviamente es México, es el país de la Revolución de 1910, es el país del cardenismo, es el país de tantas mujeres, ¿no?, que lucharon para que hoy Claudia Sheinbaum pueda ser la presidenta, para que Clara Bruguera pueda ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Forma parte de la historia rebelde de México, pero ya digo, es un mensaje para toda América y para el mundo entero, que ese neofascismo ascendente se lo puede frenar con valentía, con organización, con una política comunicativa diferente. Esto es producto de las mañaneras, esto es producto de una comunicación directa con el pueblo que va a tener que continuar, que seguramente Claudia Sheinbaum va a continuar a su manera, y sobre todo en un segundo sexenio que va a ser el sexenio de las mujeres. México va a encabezar la radicalización en términos feministas de lo que supuso la Cuarta Transformación. Me parece que ese mensaje para el mundo, en un contexto en el que había mucho pesimismo, en que en Europa, por ejemplo, se cierne las nubes oscuras del neofascismo, esto es un mensaje de esperanza, de confianza en la movilización popular y de confianza en el pueblo pobre, porque quien ganó esta elección no son las clases medias mexicanas, es el pueblo pobre de México que salió masivamente a votar, a derrotar a la ultraderecha y mostrar que hay alternativas. Muchas gracias, Gerardo. Un placer. ¿Qué significa este momento en la historia de México, pero también viéndolo en clave latinoamericana? ¿Cómo podría propiciar una unidad en todo el continente que sería como una unidad de izquierdas, una internacional progresista? ¿Cómo se podría ver eso? Es un avance inconmensurable. México es México. 98 millones de ciudadanos en el padrón electoral y un triunfo contundente, estimamos, de la primera mujer. Creo que es una experiencia maravillosa la que estamos viviendo acá, sobre todo porque el pueblo mexicano se volcó a las urnas y demostró que tiene capacidad siempre de vencer, que tiene capacidad de pronunciarse
y en México que quiere cambios. El mensaje a Latinoamérica que los pueblos quieren cambios, que los pueblos no están dispuestos a someterse a la rapacidad, a la voracidad del modelo neoliberal, que la izquierda avanza, que los pueblos quieren justicia, quieren humanismo, y eso es la izquierda, y eso es México hoy con Claudia. ¿Y qué repercusiones puede tener este segundo piso de la Cuarta Transformación para Honduras? Usted, como la próxima presidenta, ¿cómo lo lee? Creo que es esperanzador para la región, esperanzador para las mujeres de América Latina, pero también para las mujeres del mundo, porque abrimos espacio por encima de la violencia política. Combatimos diariamente la misoginia, a nosotras nos cuesta más abrir esos espacios, pero demostramos que somos capaces de hacerlo. Yo creo que bueno, como varias mujeres en la región de Latinoamérica, pero hoy es un día especial, hoy es el Día de México, hoy es el Día del Pueblo Mexicano, el Día de Claudia Sheinbaum, y el gran triunfo que no dudamos nosotros hará continuar el segundo piso de la Cuarta Reforma. Muchísimas gracias. ¿Cómo leen esta victoria? ¿Qué nos pueden decir a minutos antes de que entre Claudia a anunciar? Yo creo que ya la medida está grande. Va a ser una victoria mucho más grande de lo que esperábamos y una derrota de la reacción más grande de lo que esperábamos. Faltan los detalles que te consolidan la victoria. Un ayuntamiento acá, un presidente municipal, el gobierno de un estado. Pero las dos claves ya están dadas. Claudia presidenta, Clara jefa de gobierno del DF. Así es, pero ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas importantísimas es cómo salió la gente a votar. Va a ser una de las votaciones más altas que haya habido, pero además si tú ibas a ver a la gente que iba a votar, iba contenta, había una nueva conciencia en la gente, ¿sí? De decir, queremos un país donde nosotros decidamos qué hacer. Nosotros contamos, que nos cuenten. Así es, que nos cuenten, ¿no? A todos y que decidamos qué país queremos. Yo creo que esa es la primera victoria que tenemos. Además de que obviamente vamos a ganar muchísimo, tanto Claudia como Clara, como muchos de los estados que se están en juego y también muchas de las alcaldías. Y un mensaje importante para Canal Red. Hemos ganado estas elecciones con la más abrumadora, descarada y virulenta oposición mediática que yo haya visto en mi vida. Con una cantidad de mentiras y de calumnias verdaderamente terribles, ¿sí? Y no se ha hecho nada contra esas calumnias, o sea, quiero decir, no ha habido la más mínima represión con la gente que ha dicho verdaderas burradas, ¿no? No solamente del presidente, sino de todo el proceso, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que verdaderamente estamos no solamente contentos, estamos muy felices de verdad de ver el cambio que está dando este país. Muchas gracias.